Bueno, vamos a seguir. Vamos a tener un tiempo de predicación y después va a haber unos testimonios. Hay varios testimonios de las cosas que el Señor hace en nuestra vida y luego seguiremos orando por todos los que necesiten oración. Los que vienen de Granada necesitan oración. Allí vais al culto, ¿no? En Granada vais al culto. Amén. Pues gloria a Dios. Y además me da mucha alegría conocer a Pilar, que viene de Madrid y me ha dicho que la bautizó Alberto Araujo. Esto, vamos, en el cielo hay un sitio especial para los de Alberto Araujo. Yo me lo hubiera llevado a mi casa a vivir, Alberto Araujo. Es un hombre espectacular. Ha sido una bendición del Padre para la Iglesia. Una vez el Señor dice la palabra que vio a la multitud y viendo a la multitud se subió a un monte. Entonces los discípulos se pusieron alrededor y abriendo su boca les empezó a decir bienaventurados y les empezó a hablar y estuvo hablando mucho tiempo a sus discípulos de todo lo que él quería. Y cuando termina de hablar, de darles esas enseñanzas, se llama el Sermón del Monte. A mí la palabra sermón no sé si es la correcta, pero yo lo hubiera llamado los estatutos para la iglesia, porque cuando termina el Señor de hablarles, les dice que compara a los que han oído y ponen en práctica esas palabras, los compara a personas prudentes, y a los que no lo hacen, los compara con personas insensatas. Prudentes e insensatos, y así es como divide el Señor, por lo menos en esa ocasión, a las personas. O eres prudente o eres insensato. Nosotros tenemos la habilidad de ser prudsantos, no sé cómo decirlo, insensatos, no sé cómo decirlo. Tenemos la habilidad de mezclar, pero les estaba diciendo que los prudentes eran los que oían la palabra, los que habían escuchado, lo ponían en práctica, y era como edificar una casa sobre la roca. Y los insensatos era como gente que quería edificar su casa y la edificaba sobre la arena. Y cuando tú edificas una casa sobre la roca y otra al lado sobre la arena, cuando las terminan las dos se ven igual y se ven bonitas, y a lo mejor incluso la que se ha hecho sobre la arena han terminado antes porque era menos esfuerzo y todo muy bien y muy bonito. El asunto es cuando vienen los problemas. ¿Qué ocurre con una casa y qué ocurre con la otra? Cuando vienen los problemas, decía el Señor, cuando vengan los vientos, las lluvias, las tempestades, que a todos nos vienen. ¿Hay alguien aquí que no le haya venido alguna vez un problemilla? Que se le haya fundido una bombilla en casa, alguna cosita de esas, ¿no? Todos. Y si no las has pasado, las vas a pasar. Iba a decir las vas a pasar canuta, pero no sé si tanto. Pero si no las has pasado, las vamos a pasar. Estoy ahora trabajando en Oliva, estamos haciendo la ampliación del cementerio. Oliva, vamos a construir 400 nichos. Y algunos de mis compañeros que viven en Oliva dicen, alguno de estos será para mí. O para algún familiar. Porque las tempestades vienen y vienen de esa manera. Vienen con pérdidas de seres queridos, vienen con pérdidas de trabajo, vienen con enfermedades, vienen con problemas en las relaciones entre nosotros, vienen con problemas en matrimonios, vienen con problemas de padres e hijos, entre hermanos. Al final los principales problemas que tenemos son las relaciones. El tema del dinero se puede arreglar gastando menos o necesitando menos cosas. Me acuerdo de un pastor de Cuba que vino hace tiempo allá a Villajoyosa y que él suele decir a la gente allí en Cuba cuando están en su iglesia, y del dinero no os preocupéis, no hay. O sea que si no hay, ¿de qué te vas a preocupar? ¿No? Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Pues de las relaciones.
de relacionarnos primero con la primera relación que tiene que estar bien en nuestra vida, que es con el Señor. Es la que nos va a hacer que nuestra vida esté sobre la roca. Jesús se le llama que es la roca de nuestra salvación. Jesús es la roca. Y nuestra vida, si está edificada en Jesús, cuando vengan las dificultades y los problemas podremos resistir. Porque venir van a venir, pero resistiremos. Hay una canción que dice eso, ¿no? Esa es la cantó. Bueno, oye, ¿cómo retumba esto? Mira. Eso no se puede arreglar. Claro. Es que como he hablado del cementerio ya parece... Sí. ¿Sabéis que Jesús, el Señor, tuvo hermanos pequeños? Eran menores que él fue el primogénito. Jesús fue... su padre no era José, su padre era nuestro Padre que está en los cielos. Fue engendrado en María por medio del Espíritu Santo, pero luego María estaba casada con José y tuvo hermanos. Y uno de sus hermanos es Santiago. Si tenéis Biblia y habéis llegado alguna vez casi al final, leyéndola, algunos la habrán leído porque si tienen la costumbre como yo de leer los periódicos al revés, que empiezo desde el final para adelante, si tenéis esa costumbre habréis llegado a Santiago por algo. Santiago llegó incluso a escribir una de las cartas que vienen en la Biblia. Santiago era hermano de Jesús. Y Santiago, ahora vamos a ver algo de lo que pasa en la carta, es de los que dijo unas frases que todos no sabemos, que todos hemos aprendido. Pero él llegó a decir también que tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, que es lo mismo que estaba Jesús diciendo a sus discípulos, de edificar sobre la roca, sobre la arena, es lo mismo. Si somos oidores de la palabra, pero no hacedores, estamos edificando sobre la arena. O sea que no solamente consiste en oír, sino consiste en obedecer lo que hemos oído. Y no consiste solamente en leer la Biblia, consiste en ponerla en práctica. Porque si yo leo la Biblia y no hago nada de lo que la Biblia dice, no me sirve de nada. Es como si vas al médico porque te duele la cabeza y te da unas pastillas para el dolor, y tú vas y compras las pastillas y te llevan las pastillas a tu casa y las guardas en el cajón, y vuelves una semana después al médico y le dices, es que me sigue doliendo la cabeza. Y dice, ay, las pastillas tomándoselas no las he hecho. No, las pastillas las tengo guardadas en el cajón. Dice, pues normal que te siga doliendo, ¿no? Lo mismo es si leemos la palabra de Dios y no la ponemos por práctica. Santiago tiene una historia muy interesante. Santiago no creía en Jesús. Yo esta mañana, meditando en todo esto, no llevo toda la semana meditando en la carta de Santiago y leyéndola, y esta mañana, cuando me he despertado, digo, pues es que Santiago estuvo viviendo en la misma casa que Jesús, y lo tuvo de hermano mayor a Jesús. O sea, eso es increíble. Pero ¿cómo estaba Santiago que no creía en Jesús? Que llegó un momento incluso en lo que pensaba él y sus hermanos que Jesús estaba loco, y fueron a llevárselo a su casa. O sea, a este punto llegó Santiago, el hermano, uno de los hermanos menores de Jesús, que se había criado con él. Jesús era el hermano mayor, el que le defendía en el colegio, en la sinagoga, cuando lo habían pegado a Santiago, que se había metido en un lío. ¿A quién iba a buscar? A su hermano mayor, como hacemos todos. Jesús era el que le defendía, me imagino, no sé cómo... Bueno, no quiero ni pensar cómo lo defendería. Ama a tus enemigos, ora por ellos. Por eso a lo mejor voy a buscar a otro. ¿Eh? Tienes que perdonar a los que... Santiago por eso empezó a buscar al otro hermano. No sé cómo se llamaban los otros. Pero fue de estos, de los que no creía en Jesús habiéndose criado con él. Y Jesús empieza su ministerio, y eso, en Marcos 3, 21 creo que es, dice que fueron los suyos
a llevárselo porque estaba fuera de sí. Estaba Jesús fuera de sí. O sea que Santiago no creía. Pero el día de Pentecostés, Santiago estaba entre los que recibieron el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios, dice Pablo en la carta a Corintios, cuando empieza a hablarles de los que Jesús se les había aparecido, dice, se apareció a 500, luego se apareció a Pedro, luego se apareció a los 12, se apareció a Santiago, a Jacobo. Fue Jesús y se apareció a su hermano resucitado. Y unos días después, él estaba en Pentecostés esperando la promesa del Padre. Algo había cambiado en Santiago. Algo había cambiado. ¿Sabéis cómo le llamaban en Jerusalén? Después de todos los cambios en su vida, le llamaban Santiago el Justo. ¿Sabéis cómo murió? Ananás, el sumo sacerdote, mandó que lo apedrearan y murió apedreado. Y después que murió, los líderes de Jerusalén, cuando se enteraron de lo que había pasado, fueron a protestar enérgicamente contra Ananás por lo que había hecho, porque Santiago era Santiago el Justo, uno de los que más había ayudado a los necesitados en la ciudad de Jerusalén. Por eso era conocido como Santiago el Justo. Todo esto porque lo sé, porque lo escribió un historiador, Josué, ya sabes, parte de tu trabajo en la historia va a ser escribir nuestras andanzas. Lo escribió un historiador que se llamaba Flavio Josefo, y él dejó constancia de todas estas cosas. El hermano menor de Jesús murió apedreado y era conocido por Santiago el Justo. Y su vida cambió para siempre desde que tuvo el encuentro con Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo y luego escribió una carta extraordinaria, en la que una de sus frases que nos puede dejar marcados a todos es que la fe sin obras está muerta. Nosotros, sobre todo los evangélicos, decimos que nos salvamos por la fe. Y es verdad, nos salvamos por la fe en Jesús. Creemos en Jesús y eso es lo que nos salva, que hemos creído en Jesús. Pero Santiago llega, que era el hermano menor de Jesús, y llega y dice, pero la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora veremos las cosas que Santiago iba enseñando en su carta, pero a mí esto lo que me quiere decir es que yo puedo deciros a todos vosotros que yo tengo fe en Jesús, y que yo creo en Jesús, y que Jesús ha cambiado mi vida. Puedo decirlo, es más, lo digo. Pero como estoy en medio vuestro, vosotros me conocéis y me veis, y sabéis cómo pienso, cómo reacciono, cómo me comporto con los demás, cuando tengo problemas con vosotros, cómo reacciono ante los problemas, cómo me puedo comportar con los necesitados, qué hago con mis cosas, si soy egoísta o no, si soy orgulloso o no. Todo eso lo sabéis vosotros. Vosotros que estáis en la iglesia, y los que están trabajando conmigo, que no son creyentes, también saben cómo soy. Saben si lo que estoy diciendo de que tengo fe en Jesús es verdad o no. Y yo lo sé de vosotros también. Claro. Todos lo sabemos de todos. La fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir Santiago es que si tú has nacido de nuevo, si tú estás en la fe de Jesús, si tú has creído en Jesús, se va a notar en algo. Se va a notar en las cosas que haces. Pero así. Santiago le llamaban el justo. Y dice en su carta que la verdadera religión es ocuparse de los huérfanos y de las viudas, de los más desfavorecidos en aquel tiempo. Dice, cuando el Señor ha venido a tu vida, se tiene que notar en algo. Y en una de las cosas que se tiene que notar es de quién te estás preocupando.
¿De quién te estás ocupando? ¿Qué estás haciendo con tus cosas? Si la fe no transforma mi vida, ni tu vida, ni tu corazón, ni tu manera de entender y de pensar y de actuar, la fe que tienes en ti no vale para nada. Está bien. Los que creemos en Jesús, antes no sé quién ha orado que queremos ser luz para mostrarte, y una de las canciones que hemos cantado dice lo mismo, que podamos mostrar tu amor, y de eso se trata, de que la fe nos tiene que transformar de tal manera que nos vayamos pareciendo a Jesús. Y Jesús se acercaba a los más necesitados y a los niños. Con los únicos que tenía problemas Jesús era con los religiosos, ¿verdad? Todos los que hemos leído la Biblia lo vemos, los fariseos, los que se ponían, somos los mejores, somos los número uno, somos los guays de aquí de Jerusalén. Mira, hay otras sectas, pero los guays somos nosotros, los fariseos. Cuando se encontraba con ellos tenía bastantes problemas, al punto que les decía de lo bonito, les decía de todo. Les decía sepulcros blanqueados, raza de víbora, no sé, bueno, eso lo decía Juan el Bautista. Bueno, pero Jesús también lo pensaba, si no se lo decía. Pero les decía muchas cosas a los religiosos. Y los religiosos, fariseos, que la palabra fariseo no es una palabra mala, nosotros la hemos cambiado por mala, pero era a los que eran hipócritas, a los que decían que eran una cosa pero luego eran otra. O sea, que yo puedo venir aquí y decir que yo creo en Jesús y soy el no va más y soy y soy Superman y soy potente, seguidme, todas esas cosas podría decir, y luego me voy, como no me conocéis, pues será verdad, ¿no? Pero si me conocéis, podéis decir si es verdad o no lo que estoy diciendo. Si hay cambios. La vida de Santiago cambió de ser uno que creía que Jesús estaba loco a ser un pilar en la iglesia de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén, cuando se reunió todos los creyentes para decidir qué hacían con un tema determinado, el que al final da la última palabra es precisamente Santiago, el justo, el que se levanta y dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros poner estas normas. Se convirtió en pocos años en uno de los principales de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia que hubo, Santiago. Y empieza él a escribir de las cosas que transforma la fe. Si tu corazón se ha transformado, dice, empiezas a desechar la inmundicia y la malicia. Si tu corazón se ha transformado, te acercas a los más desfavorecidos. Si tu corazón se ha transformado por la fe, dejas de tener acepción de personas. ¿Sabéis qué es la acepción de personas? No, pues es muy sencillo. Es que aquí ahora entra un rico. ¿Quién hay aquí un rico del pueblo? ¿Quién es? Yo no. Sí, pero tú, a mí no me engañas. Digo un rico. Aquí, ¿qué ricos hay en el pueblo? ¿Quién conoce a un rico del pueblo? Vives tiene pasta, ¿no? Y locales, y Morató. Si entrara uno de estos y le conociéramos, hacer acepción de personas sería lo siguiente: que voy y le digo, mira, que ha entrado este, y me voy a saludarle, y digo, hombre, mira, siéntate aquí no, que te va a dar el aire, a ver si te vas a resfriar, siéntate por aquí, y quítate, Joseba, quita, que se va a sentar aquí, que aquí no, aquí, y traerle agua, por favor, a este hombre, y a los demás, cuando entráis, os trato, pues, como os trato normalmente. ¿No? Pero eso es hacer acepción de personas, porque dentro de la congregación no tenemos que mirarnos por las cosas que tenemos, tenemos que mirarnos por qué. ¿Por qué nos tenemos que mirar? Por lo que van a hacer nuestras vidas, por lo que somos, por cómo actuamos,
Dice la palabra de Dios que incluso que a las partes menos nobles de nuestro cuerpo las tratamos con más nobleza, ¿no? Las cuidamos más, las tapamos más, las mollas, las... Y dice Alicia, las mollas, pues mira que lo ha dicho. Si lo hubiera dicho yo. Pero es verdad, es verdad. Y todos tenemos un poquito de esto, de acepción de personas. Todos, si te pones a mirar en el fondo, siempre tratamos a unos mejor que a otros. Y lo que pasa es que aquí no es por tema de dinero. Aquí la acepción de personas sería por otra cosa. Pero Santiago pone de ejemplo eso. Dice que no hagáis acepción de personas porque si entra un rico a vuestra congregación y lleva el anillo de oro, le vais y lo sentáis en los mejores lugares. Dice, no hagáis eso. Pero si la fe nos ha transformado el corazón, no habrá acepción de personas en nosotros. Podremos mirarnos de igual a igual. Incluso podemos mirarnos como decía el Señor. El que quiera ser el mayor, que sea el siervo de todos. Antes ha empezado Noé. Para los que habéis llegado tarde, que no os habéis enterado, estaba hablando de la alabanza, de ministrar a Dios. Y en la iglesia evangélica usamos esa palabra, ministrar, que es un palabra. Es un palabra que para la mayoría, no lo vayáis diciendo por ahí, que la gente no te va a entender. ¿Ministrar? ¿Qué tal? Bueno, ministerio significa servicio. Ministrar significa servir, que sería más fácil decir servir. Entonces, si queréis ministrar unos a otros, que os sirváis unos a otros, que seáis siervos unos de otros, ¿vale? De esa manera dejaríamos de ver a unos por encima de otros. Si yo me considero siervo de todos vosotros, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que no se puede ser siervo de dos señores. Entonces voy a elegir a uno, a mi señora. Dice que si la fe ha entrado en tu corazón y te transforma, vas a poder poner freno a tu lengua. Santiago habla de la lengua. Mirad, dice un versículo, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, que todos seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enfadarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo cuando leo este versículo, sabiendo quién era Santiago antes de creer en Jesús, digo, Santiago con Jesús seguramente que hizo esto. No le oía, le hablaba, cuando Jesús le hablaba a Santiago, Santiago seguramente no le escuchaba y hablaba, le hablaba, pero no hagas eso, ¿cómo dices eso? Jesús, no estás bien, tú te tienes que volver aquí a la carpintería, y le estaría él aconsejando. Y después dice que seas tardo para enfadarte también. Santiago seguramente se enfadaría con Jesús más de una vez. Y seguro que cuando estaba escribiendo este versículo, cuando estaba escribiendo estas palabras, se estaba acordando de su relación con su hermano mayor. ¿Cómo había sido él? ¿Cuántas veces me habló y no lo escuché? ¿Cuántas veces traté yo de enseñarle a él? ¿Y cuántas veces me enfadé con él? Y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos enfadamos de esta manera, la justicia de Dios no puede obrar. Dice también Santiago que la lengua es como el timón de un barco. El barco es gigantesco, un transatlántico de estos, el Queen, ¿cómo se llama? El Queen Elizabeth II, que es gigante y es manejado por una pieza que no es tan grande, es más bien pequeña en comparación con el barco. Dice la lengua, que es uno de los miembros más pequeños que tenemos, es la que nos puede dirigir nuestra vida. Es la que nos mete en más problemas que otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mete en problemas? La lengua. Había uno que le decían, usted no se enfada nunca, ¿no?
no como era, como era el chiste. Usted no discute nunca, ¿no? Dice, si usted lo dice. Pero nos metemos en problemas por la lengua, ¿verdad? Pero todos. Mira, hasta Judith hace así con la cabeza. Si Santiago llega a la conclusión que si la fe de creer en Jesús, la unción del Espíritu Santo está en nosotros, podemos poner freno a la lengua. Va a ser dominada en vez de dominadora. Vamos a poder dominar nuestra lengua. Y dominar nuestra lengua es parte del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Pero es verdad, si pudiéramos volver atrás, ¿cuántas cosas cuántas se quedarían dentro? No las diríamos. Y al revés también, ¿y cuántas podríamos decir? Porque la lengua no es solamente que nos mete en problemas cuando hablamos, pero también podríamos ayudar a otros cuando hablamos. Dice que la boca, la lengua, la compara con una fuente que da agua amarga y agua dulce. Así somos nosotros. Pero dice, no tiene que ser así. Si la fe ha transformado tu corazón, que tu lengua sea una fuente de agua dulce. Y en eso tenemos que mejorar todos. Tenemos que cuidar, tenemos dominio propio. Hay algunos que dicen, es que no lo puedo evitar. Sí, si el Espíritu Santo está en ti, sí lo puedes evitar. Otra cosa es que no quieras evitarlo, porque también es como una válvula de escape. Cuando hablamos y decimos todo lo que queremos decir, hay veces que decimos, y le he dicho de todo, y qué descansado me he quedado. El otro se ha quedado hecho polvo, pero tú te has quedado descansado. Pero no te descansas, porque si es con uno que no le vas a volver nunca más, que ya no te veo más, aún. Pero imaginaros entre nosotros, que tenemos que volver a vernos el martes o esta tarde paseando por el pueblo, o en el trabajo incluso, aunque no sean creyentes, que te vas a ver todos los días con tu compañero. Pues Santiago llegó a la conclusión que si la fe te ha cambiado, tu lengua cambia también. Nos da sabiduría celestial. Santiago decía que había dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que era terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría que va hacia abajo. O sea, tiene tres niveles esta sabiduría. Y hay gente que llega al tercer nivel, que no es hacia arriba, es hacia abajo. Primero tenemos una sabiduría terrenal, pero si tú te mantienes, el segundo es una sabiduría animal. Hay algunos que parecen animales en su comportamiento, ¿verdad? Y tienen ideas de animales. ¿Cómo si no se le ocurre? No, este es diabólica. Iba a decir, ¿cómo se le ocurre a alguno hacer hornos para meter a la gente y quemarlos? Esa es diabólica. ¿No? Esa es diabólica. O sea, que se puede llegar a tener una inteligencia y una sabiduría diabólica. Pero dice Santiago que nosotros podemos alcanzar la sabiduría celestial. Si tenemos la fe ha transformado nuestro corazón y el Señor está en nosotros y tenemos la unción del Espíritu Santo, nuestra sabiduría debería de ser celestial. Y no ni terrenal, ni animal, ni por supuesto diabólica, eso ya ni a cuento. Pero es algo que tiene que ocurrir en nosotros. O tienes la sabiduría celestial o tienes una de las otras tres sabidurías. Tú eliges. Dice que si la fe ha cambiado nuestro corazón, que ya no eres amigo del mundo y que eres amigo de Dios. Que si la fe ha cambiado tu corazón, ya no juzgas a los demás, ya no te jactas. Él pone el ejemplo de qué es jactarse. El ejemplo que él pone es, mañana voy a ir a no sé dónde. Y dice, no digáis eso,
Di, mañana voy a ir a no sé dónde si Dios quiere. Porque todo lo que digamos que voy a hacer mañana es jactarte porque no sabes lo que va a pasar esta tarde. ¿Cuántos han salido diciendo me voy de vacaciones a Calpe? Mañana me voy de vacaciones a Calpe. Voy a ir a Calpe, me voy a subir al Peñón y me voy a comer en el puerto una paella y pescado. Y en el camino han dejado la vida. Si Dios quiere, haré. Si Dios quiere, iré. Y dice que si la fe ha cambiado tu corazón, que no te importan las riquezas de este mundo y esperas en el Señor con paciencia. Todo eso lo dice uno que no creía en Jesús cuando estuvo viviendo en la misma casa 30 años con él y escuchándole y viéndole y no creyó en él. Pero cuando el Señor fue a su encuentro y le cambió, su vida cambió para siempre. Y fue una bendición, no solo en su tiempo, en su ciudad. Era conocido como Santiago el Justo, no solamente para él, sino para nosotros, para generación tras generación, hasta llegar a nosotros que podemos aprender de lo que él aprendió. Es una bendición. Por eso llega el Señor y dice, si alguno oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero si las oyes y no las pones por práctica, le compararé a uno que fue y edificó su casa sobre la arena. Y que sepáis que van a venir los ríos, las lluvias y las tempestades. Y depende de donde esté tu vida edificada, aguantará o se derrumbará. Y antes yo decía que la palabra para nosotros era prudentes o insensatos. Prudentes. Nosotros, muchos de nosotros, edificamos una parte en la roca y una parte en la arena. Y vienen las tempestades y se nos derrumba lo que está edificado sobre la arena. Que el Señor nos dé sabiduría para que podamos edificar bien nuestras vidas sobre la roca de Jesús. Amén. Pues yo quería compartiros esto hoy, pero vamos a seguir porque había gente que quería dar testimonio de cosas que el Señor ha hecho en su vida. ¿Quiénes eran? Miriam, Lorena, María Luisa, ¿no? ¿Vas a dar testimonio? ¿Quién más? Yo uno de provisión. Uno de provisión. Pues vamos a empezar por los testimonios y después vamos a orar. Porque lo que de gracia hemos recibido, lo daremos de gracia. ¿Amén? Pues a ver quién es el primero. Lorena. Yo. Me lo estaba buscando, pero mira esto. Mira. No hay micrófono de los otros. Eso de Robocop no quiero. Uno de esos ahí, ¿no? No. A ver. Pues a mí, hace 1 año y medio más o menos, que me diagnosticó una hepatitis alcohólica aguda. Y lo que hay aquí es lo que está apuntado en boli, eran los niveles que yo tenía antes de entregarme al Señor. Lo que es normal en 0 a 49, yo lo tenía en 173. Lo que es normal entre 1 y 34 lo tenía 183. Y entre 0, la otra cosa era 0 a 38, yo lo tenía 106. Esto me los hicieron unos días antes de yo entregarme al Señor. Y bueno, yo he salido a todos los llamados que se han hecho por sanidad, para que se lo haga por mi hígado, por sanidad general, por el hígado en particular. Y hace unas semanas me repitieron los análisis. Me hicieron los análisis y el resultado fue que lo que estaba a 173 había bajado al 23
lo que estaba en 183 a 18 y lo que estaba en 106 en 7, con lo cual me dice la doctora que era imposible, que esto es normal que baje, pero que en tan poco tiempo no era posible. Entonces yo le dije, digo, esto es la obra de Dios en mi vida. A lo cual la doctora contestó, dice, tiene que ser eso porque yo no tengo explicación. Eso es uno de los testimonios. Luego tenía otro problema que era la falta de menstruación, llevaba 8 meses sin menstruación, se me hicieron también pruebas y tenía la prolactina, que es una hormona que se me generaba mucho más para arriba. Mientras que lo normal era entre 2 y 29, yo lo tenía 93. Se me habían pedido pruebas para hacerme TAC en la cabeza, porque arriba de 90 hay riesgo de tumor cerebral. Y yo lo tenía 93. Y bueno, pues milagrosamente ha bajado al 17,8, que está dentro de lo normal. Yo vuelvo a ser normal, a tener todo normal. Y esto, pues como ya le dije a la doctora, es obra de Dios, y ella me contestó que tiene que ser así porque ella médicamente no lo puede explicar. O sea, que gloria a Dios. Bueno, pues el testimonio es de Julen. Resulta que a él le empezaron, de vez en cuando le salían como cosas en la piel que parecía como heridas o quemaduras, algo así raro, ¿no? Como algo muy seco, muy seco. Y entonces el otro día él tenía la revisión y la pediatra nos dijo que es que tenía la piel atópica, que es una piel que está muy deshidratada y pues que le salen estas cosas y que pica mucho y tal. Entonces le teníamos que comprar un gel especial, unas cremas especiales y que a muchos niños le pasa. Y bueno, no es nada grave. Pero Joseba y yo dijimos, no, esta semana él se tiene que sanar. Porque me da pena que él no se puede rascar y aparte no tenemos dinero para cremas tan caras ahora mismo. Y bueno, entonces queríamos que se orara por él aquí en la iglesia, en la reunión. Y el otro día era por la mañana y le había quitado el pijama y el pañal para cambiarle y entonces lo tenía así boca abajo y le veía la espalda y justo le había salido una marca nueva en la espalda, que era como si fuera una quemadura de un cigarro. Y estaba así como si fuera en herida y digo, jolín, es que esto encima le tiene que doler. Y le puse boca arriba, le puse el pañal y le empecé a poner crema y empecé, yo declaro que mi hijo no tiene la piel atópica, que tiene la piel normal. Y declaro que estas marcas no pueden estar en su piel porque él tiene la piel normal. Y entonces cuando le di la vuelta para ponerle la crema en la espalda, le había desaparecido por completo la marca y yo... ¡Oh! Y pensé, no, será que a lo mejor el pañal le está tapando porque antes no tenía el pañal. Y lo bajé y no había nada, nada, nada. Y yo lo había visto que tenía algo y lo había tocado y luego no había nada. Así que se ha sanado. Hola. Buenos días. Bueno, pues yo tenía un dolor muy fuerte en la pierna, ya bastante tiempo. Estaba como muy nerviosa, ¿sabes? No sé si lo voy a decir. Y resulta que yo estaba sentada ya acabando, no este domingo, no el anterior, acabando ya la reunión, pues llegó Elizabeth y me dio, pues digamos, como cuando dan un clima en Navidad, y me ponía aquí para ver sanación en mi pierna y tal. Y bueno, pues yo se lo cogí y digo, qué raro, que me gusta Elizabeth a traerme esto, a cuento de que yo no... Bueno, pues lo leí y me lo dejé ahí guardado en el bolso. Bueno, creo que se lo enseñé a Marisol y lo leyó un momento, bueno. Y ya pues fui a levantarme y vi que la pierna no me había dolido ya nada. Sí tengo que decir que me ha dolido un poco después, pero que ha vuelto otra vez. Me duele un poco la zona lumbar, pero lo que era la pierna, como me dolía tan fuerte, como aquel día que pasé una semana horrible, no me ha vuelto a doler ya así. O sea que eso es testimonio real, y que me pude levantar en ese momento sin ningún dolor. Yo llegué con un dolor fortísimo que iba a venir a la intención.
Y bueno, pues que el Señor bendiga todos estos milagros y perdonar si no les he expresado muy bien porque me pongo muy nerviosa. Yo creo que para directora de televisión no iba a valer. Eso es lo que ¿Se ha escondido? No, acaba de salir. La han llevado por detrás. Bueno, ¿Alguien más quiere dar? ¿Había uno de provisión? ¿Un qué? ¿Hay un testimonio de que Dios ha proveído algo? Ha provisto. Ha provisto. Sí, Miriam, ¿sabes qué os digo? ¿Ha salido también? Que lo cuente mi hermano. Que ¿Ya ha salido? Bueno, pues lo cuento yo, da igual. No me hace falta micro. Pero a nosotros Generación sorda. Nada, el otro día ya me alquilé un piso y bueno, me pedían bastantes meses de fianza, 2, y claro, casi era todo, bueno, casi todo mi sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya alquilaba el piso y luego ya me había quedado a 2 velas. Y resulta que, bueno, pues no tenía ni para poner ni almohadas, ni nada de nada. Y nosotros, bueno, no tenía cafetera, que para mí no tener almohada me da igual, porque no tener cafetera ya es un problema, y yo creo que es serio, ¿no? Hay que orar. Y entonces, yo quería una cafetera de estas expreso, que es que lo que me está pasando últimamente, desde que estoy con Miriam, es que pienso las cosas, no las digo, y me aparecen en casa. El otro día decía, quiero unas anchoas, tengo una gana de anchoas, porque yo como muchas boquerones, perdón. Y de repente 4 kilos de anchoas en casa. Y digo a Miriam, joder, digo, ¿sabes lo que me apetecería? Estábamos en el Mercadona, digo, una dorada. Digo, pero es que no tenemos cultura, teníamos 10 euros. Y nosotros ya soñando, y de repente vamos a casa y tenía 2 doradas y 4 kilos de anchoas. Y vamos, era la bomba. Pero ahora cuando estoy en casa, mi suegro me trajo una cafetera de estas de expreso, de café express, no de las de Nespresso, ¿no? Y entonces ya estoy en casa, ya tengo mi cafetera y me faltaba el café. Pues nada, viene Sergio y Eva a hacerme una visita. La cafetera que la acaban de regalar. Sí, a él se la acababan de regalar. Y bueno, y entonces voy a casa, no tengo nada, y me llamo Sergio, oye, invítame a tu casa para verla y tal y cual. Y yo le llevo y me dice, es que te he comprado un paquete de café. Y yo ya, vale, entonces vamos a tomar café, ¿no? Y claro, pues me trae el paquetito de café, me lo deja en casa y me dice, me tienes que acompañar al coche que tenemos que coger algo. Y yo digo, pues vale, digo, pues a coger algo, pues baja tú y tal. No, ven, acompáñame y tal. Bajamos al coche y cuando abre el coche, yo veo todo el coche lleno de cosas del Carrefour, pero bolsas de compra a tope. Y me dice, toma, es que tengo aquí por el café y tal. Y lo saca y le digo, pero ¿y todo esto? Y dice, no, si todo esto es para ti. Y me llenó la nevera entera, que no tenía nada de nada, ni para nada. Y mira, y Sergio la llenó. Pues hoy, bueno, ya el viernes, ya a final de semanita, yo pensaba que iba a cobrar y todavía no había cobrado. Y a eso me llamó mi suegro también y me dice, ven para aquí que tengo un montón de cosas para ti. Y me trajo un carro, pero hasta arriba, con un montón de cosas que le pudimos dar a Sonia y a la hermana de Vicente, le pudimos dar comida también. Y entonces nos dio para nosotros, Dios nos ha provisto para nosotros y para otros. Pero no es todo eso, sino que nosotros estábamos en casa y estábamos ahí pues limpiando y tal y cual, que yo desmonté todos los cristales y todo, y de repente viene Jesús, Alicia, Rebeca y Lidia y nos traen almohadas, nos traen sábanas, nos trajeron un montón de cosas para la casa, cosas que nosotros teníamos en mente, que ni las habíamos dicho, y otras cosas que habíamos pensado ya las teníamos ahora. Y ahora ya tenemos vamos, está la casa perfecta. De hecho ya estoy viviendo ahí, o sea que... Así que bien, el sábado todo lo que necesitábamos. A ver si ahora vais a pensar que en vez de Dios necesitáis un suegro, ¿eh? No, con un suegro me apaño. ¿Vas a contar tú algo? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Juan. De Granada. Ahí tienes el mío. Bueno, pues en primer lugar me quiero presentar. Me llamo Juan, somos de Granada y hemos venido aquí gracias a Sandra, mi mamá.
no sabíamos ni que había culto. Bueno, yo quiero contar un testimonio, gracias a Dios no se trata de salud, se trata de un tema que me pasó aquí hace unas 2 semanas. Vine a buscar alquiler, busqué una casa de alquiler, vivo en casa de Dionisia, no sé si lo conocéis, donde está el Padre Cote, justo enfrente. Bueno, estamos viviendo ahí y hay un primo mío que vive conmigo en casa y se levanta una noche y me dice que había soñado con pájaros negros. Tiene un sueño con pájaros negros, tal. Estoy muy mal, estoy muy raro. Haga caso, hombre, no será sueño, todo el mundo de los sueños de este disco y tal. Bueno, pues al día siguiente, otra vez, que soñaba con pájaros negros, que no podía estar en la casa, que no sé qué. A ver si iba a asustar aquí en la casa, a ver si va a haber aquí. Bueno, decidimos llamar al pastor de nuestro pueblo por teléfono, y le contemos. Dice, eso es que os estoy apartando de Dios. ¿Vale? Los pájaros negros representan lo malo. ¿Vale? Bueno, pues terminamos de hablar del pastor, nos dice que nos pusiéramos en oración, que fuéramos al culto, que nos encaráramos y tal. Y bueno, vamos a subir en el coche y nos encontramos un pájaro negro al lado del coche. Ahora estaba muerto. Y nos dio mucho miedo. Nos ha dicho el pastor que esto es lo malo, pues. A ver lo que estamos haciendo, ¿qué pasa aquí? Bueno, nos venimos por para acá y al tercer día, mi primo otra vez estaba en Altea y me dice, tío, otra vez otro pájaro negro conmigo de la carretera. Vino llorando a mí, vino desesperado, vino llorando a mí y bueno, ya. Yo cogí mi coche y fui a Granada a llevar a mi mujer y mi hija para que la chiquilla no perdiera el colegio y eso. Y iba con la radio puesta en el coche. Tengo un pendrive de esos que tiene un montón de canciones. Pues entre ellas, llegando a Baza, más o menos, tengo en el pincho ese que se pone en el pendrive 2 alabanzas espirituales. Pues, al salir ese tipo de música, las alabanzas espirituales yo las siento mucho y me puse en oración. Iba con el coche 130, 140 por los días y me pongo a orar con la música, escuchando, mi mujer atrás, durmiendo con la chiquilla y yo iba orando, iba en el coche como rápido y empecé a pedirle a Dios y tal, ya me vino aquello a la mente, empecé a pedirle a Dios y se me ponen 2 pájaros negros en medio de la autovía con el coche a 140 o 150, se me ponen en medio los atropellos y los matan. Bueno, para mí esto fue, lo quería contar porque yo ahí tuve como una visión, ¿vale? Que Dios me decía, no habéis estado en oración conmigo, ¿vale? Os habéis apartado, ya me presentábamos la comida y presentábamos eso, alejándonos de Dios. Entonces yo ahí tuve en la mente, porque vamos a ver, el pastor me dijo, dice, vosotros tenéis cuadros de imágenes en la casa. Y efectivamente había unos cuadros allí, yo cuando los vi, mi mujer es muy creyente de las imágenes, y es que los santos mucho y no esas cosas. Y claro, ¿cómo quitaba yo los cuadros de la casa si me miraba a los demás? Bueno, cojo los cuadros y los cogí sin que se diera cuenta y los metí en un armario que hay en casa. Y debía ser aquello por el sistema de... No sé cómo explicarlo, debía ser de que estaban los cuadros allí, estaban rondando lo malo en la casa posiblemente. Entonces yo entendí, cuando maté los pájaros negros con el coche, yo entendí, tuve como una visión y dije, cuando te has puesto en oración conmigo, ves cómo te liberas de los pájaros. ¿Vale? Fue como una visión que tuve y la quería contar. Gloria a Dios. Y bueno, espero, no estoy bautizado, soy creyente hace mucho tiempo, pero tema del matrimonio, veía que era una cosa y en otra, ahora estamos, gracias a Dios, yendo al culto los dos, ¿vale? Y espero, si Dios quiere, bautizarme cuando termine el verano y vaya. Amén. Doy las gracias y un saludo en el nombre de Jesús.
más? ¿No hay más testimonios? Aunque sea, os inventéis uno. Yo fumaba, ya no fumo. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar. Vemos que el Señor obra en muchas áreas de nuestras vidas. Obra atrayéndonos, como a cual le pasaba, que si se aparta del Señor, el Señor les habla de maneras determinadas, con pájaros negros, pues como sea, pero que te viene a buscar el Señor. Y otros por enfermedades, que el Señor también nos sana, y otros porque necesitamos libertad en nuestro espíritu, y otros porque a lo mejor han estado edificando sobre la arena y quieren acercarse a Dios y decir quiero edificar sobre la roca, y no sé sobre qué cosas. Pero Dios nos ha puesto la oración, es algo, para mí una de las cosas inexplicables de Dios es el tema de la oración. ¿Por qué orar y pedir para cosas que Él ya sabe y que además quiere hacerlas? No tengo ni idea. No sé por qué Él ha decidido hacer así las cosas, pero es como nos lo ha puesto. Entonces, si alguien necesita oración, pues vamos a estar orando por ellos, ¿vale? Si alguien necesita oración, pues que salga, o que calle para siempre.